Los tipos de investigación se dividen en experimentales y observacionales. Esto depende si el grupo de estudios se divide o no. En el caso de los experimentales, se divide para su comparación y análisis de datos, pero los observacionales no se divide, solo se analizan los datos obtenidos. Para la investigación experimental, esta se subdivide en no aleatoria y aleatoria controlada. La investigación no aleatoria, el aplicante elige, dependiendo de las características que busca para su investigación, a los pacientes. En cuanto a la aleatoria no controlada, esta lo hace al azar. Para poder subdividir la investigación observacional, debemos tomar en cuenta si esta tiene una comparación. Si es que tiene una comparación, va a ser de tipo analítica. Si no cuenta con ella, sería descriptiva. Para las investigaciones observacionales analíticas, estas se subdividen en 3: de corte, de casos y control y transversal. La investigación de corte va desde una exposición a un desenlace, desde que el paciente se enferma y su evolución. Para esto lleva un seguimiento y su análisis se conforma de varias visitas. Una investigación de casos y control va desde un desenlace a una exposición. El paciente ya expuesto a una patología se le da un seguimiento para ver su tratamiento y recuperación, y si es que ésta está funcionando. Por último, tenemos la investigación transversal, que esta es independiente del tiempo. Es escoger a un paciente en cierto momento de su patología y de ahí estudiarla, para saber los parámetros que abarca esa enfermedad en esa precisa etapa. Método científico. ¿Qué es el método científico? Un método científico es un proceso que tiene como la finalidad el establecimiento de relaciones entre hechos para enunciar leyes que fundamenten el funcionamiento del mundo. Pero el método científico lleva unos pasos. Por ejemplo, los pasos que se llevan aquí son observación, el planteamiento. Tenemos que plantearnos qué es lo que queremos hacer, qué vamos a hacer, nuestra hipótesis, una creencia de el experimento que tenemos que llevar a cabo de dicho método, un análisis. Debemos de tener un análisis para corroborar toda nuestra investigación que esté bien. Una conclusión. La conclusión es importante y fundamental en todos los casos. Tenemos que tener una conclusión para acentuar nuestras bases bien. Teorías y leyes. No podemos hacer un método científico sin estas. Debemos llevar de dónde partir, de dónde salir. Y por último, debemos de hacer una publicación y una divulgación de nuestro método científico para darse a conocer. Enfoque cualitativo de investigación. En nuestro enfoque cualitativo de investigación, este es un tema que se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Pero pues con frecuencia estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y así poder responderlas. En nuestro proceso cualitativo debemos llevar un orden, debemos de llevar unos ciertos pasos y de estos tenemos que van a ser 9 fases. La primera fase, nuestra idea. Debemos de tener una idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestra segunda fase, planteamiento del problema. Debemos de tener bien estipulado qué problema es el que vamos a resolver, vamos a indagar. Nuestra tercera fase, inmersión inicial en el campo. Debemos de estar relacionados en el campo de investigación. Fase 4, concepción del diseño del estudio. Debemos de estar bien conceptualizados de cómo es que vamos a llevar a cabo nuestro estudio. Fase 5, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Fase 6, recolección de datos.
Debemos de llevar un orden y recopilar nuestros datos para así poder posteriormente llevar a cabo nuestra siguiente fase, que vendría siendo la fase 7, análisis de los datos. Como ya lo hemos dicho y recalcado, y lo menciona nuestro libro de Sampieri, debemos de analizar los datos para así poder tener una base y situarnos bien. Por así decirlo, en la fase 8, una interpretación de resultados. No podemos entregar resultados tal cual, debe haber una interpretación para que cualquier público lo pueda leer. Y nuestra última fase, una elaboración de reporte de resultados y así poder llegar a terminar nuestro proceso cualitativo. El proceso cuantitativo consta de 10 fases. La primera fase es la idea. Después de generar una idea, se tiene el planteamiento del problema y posteriormente revisa la literatura y se comienza a hacer el desarrollo del marco teórico. Después de este paso, que es la fase número 3, se empieza a hacer la visualización del alcance del estudio, ver hasta dónde va a llegar el estudio y qué es lo que queremos lograr con este estudio. Luego se inicia con la elaboración de hipótesis y definición de variables, esto con la finalidad de poder saber qué se va a estudiar y a partir de qué buscar exactamente este tipo de variables. El desarrollo del diseño de investigación es cómo se va a hacer la investigación y finalmente la definición y selección de la muestra, que es lo que se va a estudiar a partir de nuestra idea que tuvimos principalmente. Se recolecta los datos que se van a utilizar, se analizan los datos y se elaboran un reporte de resultados con estos datos a través de las variables y la idea y objetivos que se tenían a un principio. Definiciones de variables. Las variables se dividen en cualitativas y cuantitativas según su naturaleza. Comenzando con las cualitativas, según su continuidad, se encuentran en discreta y se pueden definir según su escala de medición en nominal y ordinal. Discreta se refiere que es algo completo, nominal de que estamos dividiendo algo, mientras que ordinal significa un sistema de pasos o continuos. Luego nos encontramos con las variables cuantitativas, que se dividen según su continuidad en continua y discreta. Discreta es un número entero, porque como ya sabemos, cuantitativos significan números, y continua puede ser cualquier número que se encuentre en cualquier tipo de rango, con número decimal u otros. En las fichas de trabajo tenemos unas fichas que se llaman de comentario. En ellas se vierten nuestras observaciones sobre lo dicho por el autor, ya sea en contra o a favor o ampliando lo que el autor elabora en su texto. Tenemos varios puntos que debemos utilizar. Debemos de tener una epígrafe, una frase, comentario, observación o corchetes, comentario o nuestra observación, apellido y nombre del autor, título de la obra y número de las páginas. En nuestras fichas de experiencia, en estas fichas no se anotan ideas, sino experiencias durante la investigación. E igual, tenemos nuestros puntos: epígrafe, palabra experiencia, ubicación de la experiencia, asunto, lugar y los participantes que hubo en dicho lugar, descripción de la experiencia y como conclusiones, motivación y las acciones. En las fichas de extracto, similar a la del resumen, se van a anotar con nuestras palabras las partes esenciales del texto. La diferencia está en que mientras en la ficha de resumen se limitan datos de capítulos o de todo el texto, en la del extracto el tema es breve o de algún dato concreto. Vamos a extraer, como dice la palabra, válgame la redundancia, la idea principal. Nuestros puntos serían epígrafe, nuestra palabra extracto, nuestra palabra clave, descripción del extracto, apellido y nombre del autor, título de la obra y nuestro número de páginas.